Hola alumnos cursantes de Estadística 1. Soy el profesor Roberto Infante. Utilizando la actividad 17 del capítulo 1, explicaré las formas de organizar y presentar datos de una variable categórica o cualitativa. Ya el enunciado del ejercicio presenta una de esas formas y se trata de una tabla de frecuencias absolutas, que a su vez es un ejemplo de lo que en estadística se denomina distribución unidimensional. Una variable, sus categorías observadas y frecuencias. En el inciso A se solicita determinar las frecuencias relativas. Una frecuencia relativa indica la proporción de casos en que se ha observado cada categoría de la variable cualitativa. Para asentar la frecuencia relativa se divide la frecuencia absoluta que se dispone por el total de casos o número de habitantes encuestados en esta actividad. También es habitual expresar porcentualmente la frecuencia relativa, y esto se logra multiplicando cada frecuencia relativa por 100. Así, por ejemplo, en una proporción de 0,2 de los casos, se ha observado que el habitante responde que no son adecuados los servicios de seguridad, o que en el 20% de los casos, habitantes opinan que no son adecuados los servicios de seguridad. En el inciso B se solicita construir otras formas de organizar y presentar observaciones, datos de una variable categórica, los diagramas gráficos. Comenzando con el diagrama de barras, que se emplea habitualmente para mostrar las frecuencias absolutas asociadas a las categorías observadas de la variable categórica. Se escribe un título, se dibuja una escala vertical con valores para frecuencia absoluta y se completa con una parte horizontal para asentar los nombres de las categorías observadas. A continuación se dibujan rectángulos con base en la parte horizontal con una altura que muestre en la escala vertical el valor de frecuencia absoluta. Vamos a suponer que esta altura mide aquí 336, que es la frecuencia absoluta asociada a esta categoría de la variable. Aquí esta altura vale de este segundo rectángulo, en esta escala, 96, y en el último rectángulo tiene una altura, medido en la escala vertical, de 48, que corresponde a la frecuencia absoluta de la categoría no sabe, no contesta.
Otro diagrama gráfico adecuado para organizar y presentar datos de una variable categórica es el diagrama de pastel, que se emplea habitualmente para mostrar las frecuencias relativas, muchas veces expresadas en porcentaje, asociadas a las categorías observadas de la variable. Se escribe un título para el diagrama que se basa en un círculo. Dentro de ese círculo se dibujarán porciones que van a representar la participación de cada categoría dentro del total de casos. Debemos calcular los grados para dibujar esas porciones, los grados que le corresponden a cada una de ellas. Y eso se logra multiplicando la frecuencia relativa de una categoría por 360 grados. Empezando con la categoría Si, 0,7 su frecuencia relativa por 360 nos da 252 grados. Para la categoría No, su frecuencia relativa 0,2 por 360, 72 grados, para construir la porción de esa categoría. Y para la última categoría observada, su frecuencia relativa 0,1 por 360 grados nos da 36 grados para su porción dentro del círculo. Tengamos en cuenta que la circunferencia del círculo comprende los 360 grados. Entonces, con un transportador, podemos allí medir aproximadamente, si lo estamos haciendo de esta manera, ¿no es cierto?, que aquí vemos 252 grados. Vamos dibujando ya esa porción. Entonces aquí ya tenemos la porción dibujada para la categoría Si, que, como dijimos, implica que fue respondida en el 70% de los casos. Luego, también usando el transportador para hacerlo aquí manualmente, medimos a partir de aquí 72 grados. Bueno, dibujamos ya esa segunda porción que representa a la categoría No, con, como se había establecido, el 20% de los casos. Y la porción que queda en este caso, se supone que aquí tenemos 36 grados, es la porción que le corresponde a la última de las categorías, no sabe, no contesta, de respuesta, con el 10% de los casos. Entonces, por ejemplo, en el gráfico leemos que en el 20% de los casos, o el 20% de los habitantes, respondieron que los servicios de seguridad no son adecuados para su barrio. Para responder el inciso C de la actividad, vamos a hacer un resumen de lo que hemos explicado anteriormente. Las formas de organizar y presentar datos de una variable categórica. Las grandes formas son tabla de frecuencias, diagrama de barras y el diagrama de pastel o de sectores. En la tabla de frecuencias se pueden asentar o frecuencia absoluta o frecuencia relativa o ambas, siempre asociadas a las categorías observadas de la variable categórica. En particular, en esta actividad, la variable opinión sobre servicios tiene una medida de escala nominal, por lo tanto, no corresponde determinar las denominadas frecuencias acumuladas, ni absoluta ni relativa. El diagrama de barras, una expresión gráfica de las frecuencias, se emplea habitualmente, recordemos, para la frecuencia absoluta. En cambio, el diagrama de pastel habitualmente se usa o se emplea para mostrar las frecuencias relativas, siempre asociadas a cada una de las categorías de la
variable categórica. Entonces, tenemos distintas alternativas para ese fin. Cuando en un informe debemos mostrar qué se ha observado, cuáles son las categorías que se han observado de una variable. Que recordemos, en estadística, eso recibe el nombre general de distribución unidimensional. No olviden de observar la presentación sobre cómo resolver y crear esto que hicimos aquí mediante el empleo del software InfoStat. Nos vemos en un próximo video.